Los pensamientos son cosas, por Ernest Holmes. El autocontrol. Eres parte de un todo divino, y las palabras que pronuncias contienen toda la energía y la presencia del espíritu, e instantánea, perfecta y permanentemente crean un todo. Debes saber que eres una individualización del espíritu, la fuente de la completitud, el amor, la razón y la inteligencia. Vacíate de todas y cada una de las ideas que nieguen esta verdad. Debes saber que en silencio, pero con eficacia, la energía divina del espíritu invisible está trabajando en tu interior aquí y ahora. Di: asumo esta certeza con completa seguridad. Soy consciente de que soy un ser perfecto, que vive en condiciones perfectas, y sé que tan solo el espíritu es real. También sé que únicamente la mente tiene el poder de actuar o reaccionar. Todo lo que pienso, digo o hago, hoy lo pensaré, lo diré o lo haré desde el conocimiento espiritual de que Dios está en todas las cosas. Me basta reconocer esta energía para neutralizar cualquier falsa percepción, enderezar lo que estaba torcido y suavizar lo que era áspero. Con toda seguridad sé que este conocimiento aporta armonía a mi experiencia. El arte de caer enfermo. En nuestro interior y a nuestro alrededor viven microorganismos que, cuando les damos una oportunidad, se multiplican alegremente y nos provocan un enorme sufrimiento y una gran tristeza. Vivimos en estado de coexistencia pacífica con el mundo microscópico, hasta que luego tuerce el carro y, como caída de la nada, desciende sobre nosotros la enfermedad. Hay muchos factores responsables, pero cada vez se presta mayor atención al trabajo de la persona. O tal vez deberíamos verlo justo al revés. No es el trabajo en sí mismo, sino la reacción negativa del individuo ante su trabajo, lo que puede llegar a convertirse en una técnica muy sofisticada. Parece que nuestras respuestas mentales y emocionales ante el trabajo pueden llegar a provocar cambios tan radicales en nuestras funciones corporales que nuestros mecanismos de defensa disminuyen y nos dejan a merced del mundo microscópico que nos envuelve, y en otras palabras caemos enfermos. Es algo que sucede a menudo, pero no solemos ser conscientes de por qué nos sucede. Por supuesto, una solución es dejar de trabajar, pero aún así siempre encontraremos la manera de continuar sintiéndonos molestos y alterados, con lo cual llegaríamos a las mismas consecuencias. No podemos escapar de la vida, sin que esto signifique que tengamos que estar a gusto con todo lo que nos encontramos a diario en el trabajo o en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, podemos aprender a generar una postura flexible y bien intencionada frente a todo lo que se nos presenta e intentar buscarle una solución. Un buen principio en esta dirección consiste en intentar encontrar sinceramente al menos una cosa de nuestro trabajo que pueda llegar a gustarnos. Este modo de pensar puede volverse contagioso y antes de que nos demos cuenta habremos recuperado las defensas. Ama la vida. La vida es eternamente nueva. Tú formas una unidad con la vida y el espíritu continuamente está creando en ti y a través de ti. No existe la oscuridad, la desesperación ni el descorazonamiento en la mente que todo lo crea. Pero la gente ha buscado toda clase de formas tortuosas de privarse a ellos mismos de los abundantes bienes que se encuentran a su disposición. La clave para tener éxito en la vida está en tu mente y en tus pensamientos. Eres dueño de tu propio destino. Di: tengo la voluntad de estar bien, ser feliz y vivir con alegría. Afirmo que en mi experiencia solo existe aquello que representa una buena salud. Puedo percibir un bien como este, creo en él, pienso en él y espero que continúe. Todo cuanto hago lo hago con alegría. A todos cuantos encuentro los abrazo con amor.
Al ser consciente de que mis raíces se hunden en la pureza del espíritu, me remonto en mi vida y en mi existencia hasta la fuente original y sé que toda actividad de mi cuerpo se encuentra ahora en perfecta armonía con la vida única y perfecta. Rechazo y elimino cualquier idea en el sentido contrario. En su lugar se ha establecido la total convicción de que mi cuerpo es el templo del Dios viviente. En este momento vuelvo a nacer, renovado y completo, al infiltrarse en mi interior el amor divino. La vida de Dios es ahora mi vida. Aprende a autorregañarte. No te engañes, decimos con frecuencia a los demás, o nos dicen ellos a nosotros, para decir que las cosas no son como pensamos que son. Muchos de nosotros encontramos un placer especial en soñar despiertos y nos dedicamos a albergar todo tipo de ensueños. Aunque no nos demos cuenta, mucha gente ha desarrollado este tipo de práctica hasta el punto de convertirla en todo un arte, y en un arte, por cierto, extremadamente práctico. A menudo nos sentimos hundidos física, mental y emocionalmente. Todo lo que nos rodea parece estar mal y nosotros, obedientemente, seguimos por el mismo camino. Eso indica que nos estamos dejando gobernar por las circunstancias externas. En realidad debería ser al revés. No nos cabe más remedio que sortear las experiencias a que nos somete la vida de cada día, pero no debemos olvidar que tenemos una vida propia por vivir y debemos aprender a dirigirla. Y es aquí donde podemos empezar a aprender a autorregañarnos. Cuando nos sintamos atacados mentalmente, empecemos a pensar en los momentos felices que hemos tenido o esperamos tener. Si nos sentimos físicamente flojos, tomemos algún tiempo para pensar en lo maravilloso que es sentirse bien e intentemos de hecho sentir mentalmente el placer que produce el encontrarnos bien. Por lo que respecta a las emociones, cuando nos sintamos tensos, si forzamos una sonrisa o nos reímos, pronto nos descubriremos haciéndolo con total naturalidad y nos habremos liberado de las tensiones. Si seguimos haciéndolo sistemáticamente, no tardaremos en descubrir que estamos experimentando aquellos mismos esquemas positivos de pensamiento que nos hemos esforzado por crear. Cuando nos demos cuenta de que autoengañarse de un modo constructivo es de hecho una tarea muy práctica y constituye todo un arte, entonces nuestra vida se encontrará equilibrada en un modo más normal. La receptividad. Es imposible que te sea dado lo que tu mente se niega a aceptar. Si quieres recibir más, debes desarrollar conscientemente la habilidad necesaria para mentalmente abarcar más. Tú mismo restas significado a tu vida y limitas tus posibilidades cuando te niegas a aceptar todo el bien divino. Si abres tu conciencia a una mayor receptividad de lo divino, a una concepción más amplia de los bienes que pueden presentarse en tus experiencias, la vida cobrará un significado nuevo y maravilloso. Di: ahora me digo a mí mismo que mis ideas están llenas de la expectativa de una vida más plena. Mi pensamiento se expande y sé que entrará en mi experiencia un bien mayor que todo lo que alguna vez haya podido concebir. Lo creo sin reservas y lo acepto como tal. Mi cuerpo y mi mente están siempre abiertos al influjo de todo lo que contribuya a hacer de la vida algo vital y alegre. La acción de Dios, silenciosa y acertada, reajusta pacíficamente todo lo que hay en mi vida mientras yo me libro de toda ignorancia, de toda duda y todo temor. Al limpiar completamente mi mente de ideas contrarias a mi bien y atender solo a aquellas ideas que producen salud, plenitud y felicidad, toda la abundancia del reino de Dios llena cada momento de mis días. No hay nada en el universo que te limite o que pudiera desear limitarte. No hay nada en el universo que se te oculte, porque si así fuera, se ocultaría a sí mismo. Así pues, tú formas parte de su fin último. El espíritu te busca,
te anima y te presiona para realizarse a sí mismo. No importa en qué cantidad el cuerno de la abundancia vierta sus presentes al universo. Si no hay un cuenco que los reciba, un cáliz que los espere, sus regalos no llegarán a completarse. Ernest Holmes.